Hay cosas que mueren cuando las nombras demasiado, sueños que se desinflan al contarlos, heridas que se reabren cuando las repites, planes que se arruinan justo después de anunciarlos. Pero nadie te lo dice. Al contrario, te enseñaron que contar lo que sientes te libera, que compartirlo todo es sinónimo de confianza, que hablar es sanar. ¿Y si no? ¿Y si tanto hablar te está dejando vacío? ¿Y si lo que necesitas no es otra opinión, sino más silencio? Piensa en esto. ¿Cuántas veces entregaste partes de ti a oídos que solo escuchaban por curiosidad? ¿Cuántas veces compartiste un momento sagrado y lo arruinaste por querer validación? ¿Cuántas veces sentiste que cuanto más decías, menos sentido tenía lo que decías? Hay algo que nadie te advierte. Cada palabra mal puesta, cada confesión precipitada, cada verdad soltada sin cuidado, debilita tu poder interno, porque lo que se expone sin conciencia se contamina. La verdadera transformación no grita, no pide atención, no necesita testigos. Crece en lo oculto, madura en la sombra y florece en el silencio. En este video vas a descubrir 10 razones filosóficas, emocionales y prácticas por las que deberías dejar de contarle a todos lo que pasa en tu vida. No es un llamado a esconderte, es un llamado a protegerte, porque a veces callar es tu forma más profunda de volver a ti. Quédate hasta el final, y si alguna parte de tu alma siente que este mensaje era para ti, comenta al final. Mi silencio vale más que 1000 explicaciones. Dale like, suscríbete y comparte este video con alguien que habla mucho, pero necesita escucharse más a sí mismo. Ahora sí, prepárate para descubrir el poder de lo no dicho. Lección 1. Lo que compartes en exceso pierde valor. Hay palabras que solo tienen peso cuando se entregan con medida, como un perfume que se vuelve insoportable si te lo echas entero. Lo mismo pasa con tu vida, con tus logros, con tus dolores, con tus sueños. Mientras más los expones, menos impacto tienen. Mientras más los repites, más se desgastan, y lo que en un principio era algo sagrado, termina convertido en una historia más que nadie escucha con atención. Vivimos en una época donde todo se cuenta, todo se publica, todo se comparte. Comemos algo y lo mostramos, lloramos y lo subimos, hacemos un plan y ya estamos anunciándolo antes de que nazca. Pero ¿te has detenido a pensar en lo que se pierde en el camino? El misterio, la profundidad, el poder del silencio. Porque lo que se comparte en exceso se trivializa, y lo que se trivializa deja de tener alma. Cuando hablas demasiado de lo que vives, empiezas a vivir para contarlo, no para experimentarlo. Ya no sientes por ti, sientes para narrar. Ya no sanas por dentro, sanas a medias, porque estás pendiente de cómo se ve desde fuera. Es una forma sutil de romper la conexión contigo, de alejarte de lo real, de convertirte en un actor de tu propia vida en vez de ser su protagonista. Séneca decía que la felicidad se construye en la autosuficiencia. ¿Y cómo ser autosuficiente si todo el tiempo necesitas que otros te escuchen para sentir que vas bien? ¿Cómo encontrar tu centro si lo estás regalando pedazo por pedazo en cada conversación sin propósito? No se trata de volverte hermético, se trata de aprender a guardar, a reservar, a filtrar, porque lo que se guarda se fortalece, y lo que se desgasta se disuelve. Haz la prueba, guarda algo importante solo para ti, no lo cuentes, no lo publiques, no lo expliques, siente cómo crece dentro de ti, sin interferencias, y verás que ese silencio no te aísla, te construye, porque cuando sabes sostener lo valioso sin necesidad de mostrarlo, empiezas a recuperar poder. Pero cuidado, porque no se trata solo de cuánto compartes, sino de a quién se lo estás contando, porque no todos los que te escuchan lo hacen con buenas intenciones. Y eso lo vas a entender más profundo en la siguiente lección. Lección 2. No todos los que te escuchan te desean bien. Hay una ingenuidad peligrosa en creer que todo el que te presta oído también te presta el alma, que quien te escucha lo hace con cariño, con respeto, con intención limpia. Pero la vida y los años te enseñan otra cosa, que hay oídos que se abren solo por curiosidad, que hay ojos que te observan esperando que tropieces, y que hay sonrisas que esconden una sombra. Contar tu vida a cualquiera es como dejar la puerta de tu casa abierta en medio de la noche esperando que todos los que pasen respeten tu espacio. No todos lo harán. Algunos van a entrar sin permiso, otros se llevarán algo, y otros simplemente se quedarán ahí, juzgando desde una esquina. ¿De verdad crees que todos los que te rodean están felices por ti, que tu éxito no incomoda a nadie, que tu felicidad no despierta la comparación silenciosa, la envidia callada o el deseo oculto de que no llegues tan lejos?
Marco Aurelio decía que uno de los mayores errores es esperar que los demás piensen y sientan como tú, y ese error se paga con decepción, con traición, con dolor, porque el alma ingenua se rompe fácil, sobre todo cuando se abre demasiado a quienes no lo merecen. No es paranoia, es discernimiento, es madurez emocional. No se trata de cerrarte al mundo, se trata de afinar el radar, de entender que no todos los que se acercan vienen a nutrirte. Algunos solo quieren saber de ti para sentirse menos solos, otros quieren adelantarse a tu camino para frenarlo, y muchos solo están ahí para ver si fallas. Hay algo que cambia en la gente cuando sabe demasiado de ti, algo sutil, pero real. Algunos empiezan a tratarte distinto, te observan con más juicio, te analizan con lupa, y otros pierden el respeto. Porque lo humano es así, lo que se muestra mucho se valora menos, y tú no viniste a mendigar aprobación, viniste a construirte desde dentro, viniste a crecer, y ese crecimiento necesita raíces firmes, no opiniones ajenas, no comentarios vacíos, no validación externa. Lo que estás formando en tu interior es delicado, a veces frágil, y como todo lo que están haciendo, requiere protección. ¿Contarías tus debilidades a alguien que no confiarías con tus sueños? ¿Expondrías tus dolores más profundos a quien sabes que mañana podría usarlos en tu contra? ¿Por qué entonces sigues hablando de ti con personas que ni siquiera te han demostrado merecerlo? La sabiduría no es callar por miedo, es callar por conciencia, es saber que lo más valioso no se entrega a cualquiera, que tu historia es sagrada y que no todo el mundo tiene la capacidad emocional para sostenerla con respeto. Hazte una promesa, no cuentes tu vida a quien no ha demostrado que sabría qué hacer con ella. No pongas tu alma sobre mesas sucias, y recuerda, no todos los silencios son frialdad, algunos son un acto de amor propio. Lección 3. Tu crecimiento necesita silencio, no opiniones. Crecer de verdad no se ve bonito, no es elegante ni estético ni digno de aplausos, es desorden, es dolor, es contradicción. Hay días en los que no sabes quién eres, hay noches en las que no quieres ser nadie. Escribiste un plan y al día siguiente lo rompiste. Dijiste que ibas a cambiar y volviste al mismo patrón. No es lineal, no es claro, no es compartible, y sin embargo, ahí estás, intentando explicarlo, contándoselo a todos como si el proceso necesitara testigos, como si madurar fuera una serie con episodios que otros deben comentar, pero no lo es una cueva, un vacío, un silencio al que solo tú debes entrar. Cada vez que pides opinión en medio de tu transformación, corres el riesgo de contaminarla, porque nadie puede ver el fuego que te quema por dentro. Nadie puede comprender del todo lo que estás soltando, enfrentando, deshaciendo, y aún así lo compartes. Esperas consejo, buscas apoyo, pero a veces lo que recibes es juicio, confusión, presión, no porque la gente sea mala, sino porque tu proceso no es comprensible desde afuera. Epicteto lo decía con claridad. No expliques tu filosofía, vívela, y eso también aplica a tu transformación. No expliques lo que estás atravesando, no justifiques tus silencios, no traduzcas tus caídas, solo vívelo, solo sostente, solo camina en esa oscuridad con la confianza de que no necesitas que lo entiendan para que sea real, porque cuanto más expones tu cambio, más lo debilitas, y no porque los demás tengan poder sobre ti, sino porque estás desviando tu energía hacia afuera cuando todo tu ser te está pidiendo que mires hacia adentro. La opinión ajena puede ser útil, pero en ciertos momentos es un veneno, porque empieza a filtrarse en tu intuición, empieza a ocupar el lugar de tu propia voz, y terminas viviendo un cambio que no es tuyo, que ya está adaptado a las expectativas de los demás. ¿Te ha pasado que empiezas un proceso con claridad y al compartirlo te llenas de dudas, porque alguien dijo que era muy radical, o muy pronto, o muy tarde, y ahora lo que era fuego interno es ceniza contaminada? Lo más sagrado de tu proceso no necesita ser dicho, necesita ser sentido, sostenido, y muchas veces callado, porque el silencio no es señal de debilidad, es señal de profundidad. Es ahí donde el alma se acomoda, se repara, se redefine, no en medio del ruido, no con 1000 consejos, no bajo la mirada del otro. Crecer es desaparecer por un rato, es volverte invisible, no para esconderte, sino para reconstruirte sin interrupciones. Así que si estás cambiando, si estás rompiendo cadenas, si estás sanando heridas viejas, deja de contarlo, no porque sea un secreto, sino porque es sagrado. Tu alma no necesita opiniones, necesita espacio, tiempo, intimidad, y si logras protegerlo, lo que viene después no necesitará explicación, será evidente. Pero hay algo que muchas veces arruina esa transformación interna, incluso cuando creías que estabas listo,
y es el desgaste emocional que viene de explicar demasiado. Y de eso hablamos en la siguiente lección. Lección 4. La energía se desgasta cuando explicas todo. Hay un cansancio que no viene del cuerpo, viene del alma. Ese agotamiento invisible que sientes después de hablar de más, de justificarte, de explicar lo que no tenía que ser explicado. Intentas ser comprendido, buscas que te validen, que te entiendan, pero cada palabra que das, cada detalle que ofreces, va drenando tu energía como si dejaras un grifo abierto al que todos tienen acceso. Y lo peor es que, muchas veces después de tanta explicación, terminas igual o peor, malinterpretado, agotado y con la sensación de haberte expuesto por nada. ¿Para qué lo hiciste? ¿Para calmar al otro? ¿Para no parecer raro? ¿Para no incomodar con tu silencio? ¿En qué momento creíste que debías una explicación por cada paso que das? Vivimos creyendo que si no explicamos, decepcionamos, que si no aclaramos todo, parecerá que estamos perdidos, que si no justificamos nuestras decisiones, no nos van a entender, y puede que no lo hagan. Pero esa es precisamente la prueba, aprender a sostener tu camino aunque nadie lo entienda, aprender a elegirte incluso cuando el otro se confunda, aprender a callar incluso cuando se espere que digas, porque cada vez que te explicas ante quien no tiene la capacidad emocional de comprenderte, estás dándole permiso de opinar sobre un proceso que no le pertenece, estás invitando al juicio, estás regalando tu centro. Marco Aurelio decía que debemos ser como la roca contra la que se estrellan las olas, firme, estable, en silencio. ¿Y acaso una roca se justifica? ¿Acaso necesita explicar por qué está ahí? No, solo sostiene su lugar, solo permanece, solo existe. Y tú también puedes aprender a estar así, sin necesidad de explicarlo todo. ¿Cuántas veces te sentiste drenado después de dar explicaciones que no cambiaron nada? ¿Cuántas veces intentaste justificar tus emociones, tus cambios, tus decisiones, solo para recibir juicio o incomprensión a cambio? Hay conversaciones que no construyen, solo desgastan. Hay explicaciones que no aclaran, solo despojan. Y hay silencios que no son evasión, son protección. El alma necesita conservar su energía para lo esencial. Y si la usas todo el tiempo en calmar la incomodidad ajena, en dar razones, en pintar mapas de lo que estás viviendo, te vas vaciando, poco a poco, hasta que un día ya no queda fuerza para el proceso interno. Y te preguntas por qué estás estancado, por qué no avanzas, pero no es falta de voluntad, es exceso de exposición, porque hay caminos que se caminan en voz baja, y cuanto más los narras, menos los vives. La próxima vez que sientas la necesidad de explicar tu vida, respira, pregúntate, ¿esto realmente necesita ser dicho o solo estoy buscando aprobación? ¿Estoy explicando para construir o para no sentirme solo? Y si la respuesta te duele, aún más razón para callar, porque lo que se explica de más se debilita, pero lo que se guarda con conciencia crece con poder. Aprende a quedarte con tus porqués, con tus decisiones no explicadas, con tu proceso sin traducción, porque no viniste a ser entendido por todos, viniste a ser auténtico contigo. Lección 5. Lo que aún estás sanando no lo expongas. Hay heridas que parecen cerradas, pero sangran en silencio. Hay recuerdos que aún arden, aunque los cuentes con una sonrisa. Hay dolores que intentas relatar como si ya fueran parte del pasado, pero tu cuerpo todavía los tiembla. Y sin embargo, sentimos la urgencia de hablar, de contar, de compartir lo que estamos sanando, como si al narrarlo se curara más rápido, como si al recibir empatía de los demás, la herida se desactivara. Pero no siempre es así. A veces, exponer lo que duele es volver a romperlo, es sacarlo del proceso justo cuando empezaba a cicatrizar, es forzarlo a ser comprendido cuando ni tú mismo lo entiendes del todo. Sanar es un acto íntimo, imperfecto, sagrado, no necesita audiencia, no requiere testigos. Lo que se está reconstruyendo por dentro necesita silencio, calor, tiempo, no exposición. ¿Y cuántas veces lo arruinaste por hablar antes de tiempo? ¿Cuántas veces confiaste tu dolor a alguien que no supo sostenerlo? ¿Cuántas veces compartiste algo frágil y lo devolvieron con juicio, con lástima, con consejo barato? El alma no se cura con palabras ajenas. A veces se rompe más, porque cuando cuentas una herida demasiado pronto, corres el riesgo de verla a través de los ojos del otro, y eso puede distorsionar tu verdad. Puedes empezar a sentir vergüenza, o rabia, o culpa. Puedes empezar a cuestionarte, no porque tu proceso no sea válido, sino porque fue juzgado antes de tiempo. Epicteto decía que no debemos poner nuestra felicidad en manos ajenas. Yo diría también, no pongas tu sanación en oídos que no han sanado lo suyo, porque muchos solo escuchan para sentirse superiores, otros para tener algo que usar en tu contra, y algunos simplemente no tienen la profundidad para entenderte, y eso no es tu culpa.
pero sí es tu responsabilidad proteger lo que estás reparando, lo que aún duele, lo que aún no sabes cómo sostener sin quebrarte. Sanar no es convertirte en un relato inspirador para otros, es volver a ti, es mirarte sin miedo, es aprender a abrazar lo roto sin necesidad de que nadie más lo vea. Y cuando estés listo, cuando realmente lo hayas integrado, comprendido, perdonado, entonces podrás compartirlo si así lo eliges, pero ya no desde la herida, sino desde la cicatriz, ya no desde el temblor, sino desde la calma. Y esa diferencia lo cambia todo, porque lo que se cuenta desde la herida suele buscar atención, pero lo que se cuenta desde la sanación entrega sabiduría. Hoy, hazte este acto de amor, elige una parte de tu historia que aún te duele, y decide no volver a contarla hasta que realmente estés en paz con ella. Guárdala, protégela, respétala, porque esa herida, aunque sea parte de tu historia, no define quién eres, es solo un tramo del camino, y merece ser sanado sin la presión de ser comprendido por otros. Pero hay algo que ocurre cuando compartes demasiado, incluso si ya sanaste, los demás comienzan a tratarte distinto, a verte distinto, a cambiar contigo, no siempre para bien. Y eso lo exploraremos en la próxima lección. Lección 6. La gente cambia cuando sabe demasiado de ti. Hay una ilusión peligrosa en pensar que la transparencia absoluta crea vínculos más fuertes, que mientras más te muestres, más te van a querer, que mientras más confiesas, más auténtico eres. Pero hay una verdad que se aprende con heridas. No todo lo que das será valorado como esperas. A veces cuando muestras demasiado de ti, la percepción del otro cambia, y no siempre para bien. Puede que empiecen a juzgarte por lo que compartiste en un momento vulnerable, que usen tu honestidad como herramienta para limitarte, que reduzcan tu identidad a una sola parte de tu historia. ¿Has visto cómo sucede? Cuentas tus planes, y de pronto ya todos opinan sobre lo que deberías hacer. Confiesas tus errores, y algunos te miran con superioridad disfrazada de consejo. Hablas de tu pasado, y alguien empieza a tratarte como si no hubieras cambiado. O lo peor, compartes un sueño, y quien parecía apoyarte ahora se aleja, te sabotea, o incluso se burla. ¿Por qué pasa esto? Porque el conocimiento sobre ti también es poder, y cuando alguien sabe demasiado, puede usarlo consciente o inconscientemente para controlarte, etiquetarte o minimizarte. No todos lo harán, claro, pero el riesgo es real. Marco Aurelio decía que debíamos mantenernos dueños de nuestro interior sin entregarlo fácilmente al juicio externo. Y eso empieza por cuidar lo que revelas, porque lo que cuentas sobre ti abre una puerta y no siempre puedes elegir quién entra ni cómo actúa. Algunos escucharán para ayudarte, otros escucharán para compararse, y otros simplemente guardarán lo que dijiste para usarlo cuando les convenga. Es duro, pero cierto, y no tiene que ver con ser desconfiado, tiene que ver con ser consciente. Tú cambias cuando muestras tu alma, pero los demás también cambian al verla, y no siempre entienden el privilegio de ese acceso. No siempre están listos para sostener la complejidad de lo que eres. Entonces, ¿por qué dar tanto? ¿Por qué explicar tus procesos, tus razones, tus emociones a personas que no han demostrado tener la madurez para recibirlas? ¿Por qué dar llaves a puertas que deberían seguir cerradas? Protégete, no porque el mundo sea malo, sino porque tu mundo interior es sagrado, y no necesita ser visitado por cualquiera. Cuanto más te reservas, más fuerza conservas. Cuanto menos te expones, más control tienes sobre tu narrativa. No es esconderse, es preservar, no es actuar, es elegir el momento y el lugar correcto para abrirte. Y a veces, ese momento no llega. A veces lo que tienes que hacer es vivir en coherencia contigo, sin necesidad de mostrarlo todo. Porque quien merece conocerte profundamente, también sabrá esperarte. Sabrá ganarse tu confianza. Y entenderá que lo que no dices, también es parte de tu verdad. No corras a entregarte por completo con la esperanza de ser aceptado. Porque a veces, cuanto más das, menos te valoran. Y cuanto más te muestras, menos te respetan. Haz del misterio una forma de respeto propio. Y recuerda esto, el alma necesita intimidad, no exposición. Pero si aún tienes dudas, piensa en esto: ¿qué pasaría si no contaras nada? Y simplemente dejaras que tus actos hablaran por ti. Eso es lo que veremos en la siguiente lección. Lección 7. No cuentes tus planes, haz que se vean sin aviso. Una de las formas más silenciosas de perder fuerza es anunciar demasiado pronto lo que apenas estás construyendo. Crees que al contarlo te comprometes más, que al decirlo en voz alta lo haces real, pero la realidad es otra. Mientras más hablas de tus planes, más se disuelven en expectativas ajenas. La energía que deberías usar para avanzar se va en responder preguntas, recibir opiniones, enfrentar dudas que ni tú tenías hasta que alguien las plantó en tu mente. Y cuando menos lo esperas,
Lo que era tuyo ya es una discusión abierta. Ya no estás en el proceso, estás en la explicación. Marco Aurelio lo decía sin rodeos, que tu vida fluya en armonía sin que lo notes, y que tu alma sea tu testigo. Porque el verdadero avance no necesita ser anunciado, se nota, y cuando se nota, no requiere justificación. En cambio, cuando hablas antes de actuar, te llenas de presiones innecesarias. ¿Cómo va tu proyecto? Y esa meta que dijiste, no habías empezado algo nuevo. Te ves obligado a dar resultados antes de tiempo, a mostrar avances cuando aún estás sembrando. Y esa presión mata el ritmo, rompe el vínculo con tu intuición, porque ya no haces las cosas por ti, sino por los ojos que están mirando. La transformación más auténtica es silenciosa. Nadie tiene por qué saber cada paso. No necesitas permiso, no necesitas respaldo, solo necesitas decisión y foco. El que habla de más, desvía su energía. El que actúa en silencio, concentra su poder. Hazlo distinto esta vez, que tus planes se vean sin aviso, que el cambio llegue sin campanas, que un día alguien te diga, ¿y esto cuándo lo hiciste? Y tú solo sonrías, porque sabes que lo lograste en secreto, sin ruido, sin interferencias. La acción discreta es más fuerte que 1000 discursos, y el logro inesperado es más impactante que cualquier promesa. Habla menos, haz más, confía más en tu capacidad que en la necesidad de ser entendido. El mundo no necesita tus explicaciones, necesita tus resultados, y tú no necesitas validación para moverte, solo silencio para enfocarte. Recuerda, los planes que no se cuentan, no se contaminan, se fortalecen, se pulen, y cuando emergen, no hay duda, eran reales. Lección 8. El misterio protege lo que el ruido destruye. Lo que está envuelto en misterio crece más fuerte. Se sostiene lejos de las voces que juzgan, de los ojos que comparan, de los comentarios que debilitan. El misterio no es ocultar por vergüenza, es preservar por sabiduría. Porque en este mundo donde todo se exhibe, lo que se guarda se vuelve sagrado. Vivimos creyendo que todo debe ser contado. Nuestras decisiones, nuestros cambios, nuestros procesos, como si el silencio fuera sinónimo de desconfianza. Pero la verdad es esta, lo que proteges florece, y lo que expones demasiado pronto, se marchita. ¿Cuántas veces contaste algo con entusiasmo solo para ver cómo otros lo apagaban con sus miedos, sus dudas, sus burlas disfrazadas de consejos? ¿Cuántas veces sentiste que lo que era tuyo dejó de ser especial apenas lo pusiste en palabras? No es casualidad, es energía, es dirección. El misterio enfoca, el ruido dispersa. Cuando alguien no sabe lo que estás haciendo, no puede contaminarlo. Cuando no anticipan tu próximo paso, no pueden sabotearlo. No todos lo harán con malicia, pero basta una palabra fuera de lugar, una mirada incrédula, una opinión condescendiente, y lo que era claridad se vuelve duda. Epicteto decía, preocúpate más por ser que por parecer, y eso implica actuar en silencio. Dejar que tu vida hable por ti, no tus labios. El misterio no te aísla, te centra, te devuelve el poder que perdiste por contarle todo a todos. Es como una semilla, si la sacas de la tierra antes de tiempo para mostrar que está creciendo, muere. Pero si la dejas ahí protegida, silenciosa, un día rompe el suelo, y nadie puede detenerla. Lo mismo ocurre contigo. Hay una fuerza que solo nace en la intimidad, una claridad que solo se encuentra cuando no estás explicándote. No es que el misterio haga magia, es que te permite enfocarte sin distracciones, y cuando logras avanzar sin tener que defenderte, sin tener que dar explicaciones, sin pedir permiso, ese avance es imparable. No estás actuando para convencer, estás actuando para construir. No estás escondiéndote, estás fortaleciéndote, porque lo que es verdadero no necesita ser exhibido, solo necesita espacio para crecer. El misterio es tu escudo ante un mundo que quiere saber más de ti de lo que merece. Así que resérvate. No todo debe ser contado, no todo debe ser mostrado. Lo que se construye en la oscuridad tiene más raíces cuando llega la luz, y si aún te cuesta callar, prepárate para la próxima lección, porque cuanto menos expliques, más paz vas a tener. La paz no siempre se consigue resolviendo conflictos, muchas veces se logra dejando de explicar, porque cada vez que sientes la necesidad de justificar lo que haces, lo que sientes o lo que decides, estás entregando parte de tu calma a la interpretación de otro. Estás diciendo, sin darte cuenta, tu aprobación es necesaria para mi tranquilidad. ¿Y qué ocurre cuando no la obtienes? Inquietud, duda, desgaste. Terminas agotado, no por lo que hiciste, sino por todo lo que tuviste que decir para defenderlo. El alma se fatiga más por las explicaciones que por las acciones, porque actuar desde la verdad interna es liviano, pero tener que justificar esa verdad ante quien no la comprende es cargar con peso ajeno. Y muchas veces explicas, no porque sea necesario,
sino porque te da miedo que te malinterpreten, que te juzguen, que se alejen. Pero quien te quiere de verdad no necesita tantas palabras, y quien las exige, probablemente no te está escuchando desde el amor. Marco Aurelio decía: haz lo que debes hacer, sin distracciones, sin dramatismo, sin necesidad de aprobación. Esa es la clave. No todo tiene que ser entendido. No todo debe ser aclarado. Hay momentos en los que tu silencio no es evasión, es una declaración. Es tu forma de decir: estoy en paz con mi decisión, y no necesito convencerte de ella. Porque explicar demasiado es entrar en una guerra que no elegiste. Es abrir un debate donde no hace falta. Es invitar a voces que solo van a aumentar el ruido en tu cabeza. Y cuando el ruido aumenta, la claridad se apaga. Tu energía se va, tu intuición se debilita. ¿No has sentido eso? Esa sensación de estar dando demasiadas vueltas, repitiendo lo mismo, intentando que el otro vea lo que tú ves, y aún así, sentir que estás hablando con una pared. Ahí lo perdiste todo. Tu centro, tu enfoque, tu calma, porque nadie tiene la obligación de entenderte, pero tú sí tienes la responsabilidad de proteger tu paz. Y esa paz empieza cuando aprendes a guardar silencio sin sentir culpa, cuando sabes que tu valor no se mide por cuán convincente seas, cuando dejas de traducirte para otros y empiezas a hablarle solo a tu alma. Así que la próxima vez que sientas la urgencia de explicar, detente, respira, pregúntate: ¿esto es para construir o solo para tranquilizar al otro a costa de mí? Y si la respuesta no te devuelve paz, entonces no digas nada. El silencio, bien sostenido, te devuelve todo lo que la explicación mal entregada te quitó. Y si aún no lo crees, espera a la última lección, porque ahí entenderás por qué tu vida mejora cuando la haces más tuya y menos de los demás. Lección 10. Tu vida mejora cuando la haces más tuya y menos de los demás. Hay un punto en el que te das cuenta de que compartir tanto te fragmenta, que mientras más haces partícipes a otros de tus procesos, menos espacio te queda para escucharte, porque cada opinión pesa, cada mirada te condiciona, y lo que era un camino propio, se vuelve una autopista donde todos opinan. Pero cuando decides hacer tu vida más tuya, todo cambia. No porque te aísles, sino porque por fin te centras. Porque entiendes que no viniste a complacer ni a dar explicaciones constantes. Viniste a vivir en coherencia con lo que tu alma necesita. Tu paz comienza cuando eliges el silencio como escudo, no como barrera. Cuando eliges compartir menos, pero vivir más. Cuando cada paso que das no necesita aplausos, porque tú sabes por qué lo diste. La vida mejora cuando dejas de vivir para mostrar y empiezas a vivir para sentir. Cuando tus decisiones nacen del alma y no del miedo a decepcionar. Cuando el otro ya no es el filtro de tu camino. Y esa transformación es silenciosa, pero liberadora. No se nota con palabras, sino con presencia. No hace ruido, pero resuena profundo. Hoy puedes empezar a guardar más, no por temor, sino por amor propio. Porque cuanto más tuya es tu vida, más sentido tiene. Y cuanto menos la entregas al juicio ajeno, más libre te vuelves. Tal vez estas lecciones son duras, pero no todo el mundo merece saber lo que sientes, lo que sueñas, lo que atraviesas. Tu vida no es un espectáculo, es un templo y no se abre para cualquiera. Aprender a callar no es un signo de frialdad, es un acto de madurez. Es cuando por fin comprendes que lo más valioso crece en silencio, florece sin testigos y se sostiene sin explicaciones. Si este video te removió algo por dentro, si sentiste que estas palabras eran también para ti, déjalo escrito abajo como un pacto personal. Elijo proteger mi paz en silencio. Y si conoces a alguien que habla demasiado y se pierde en el ruido de los demás, compártelo. Dale like si sentiste que este mensaje fue una caricia dura pero necesaria. Suscríbete si quieres seguir creciendo desde adentro, sin máscaras. Porque a veces, las verdades que más sanan son las que primero te piden que calles.